Hola, en este vídeo empezamos en el reino animal con el grupo de los invertebrados y hablaremos de los poríferos. Como generalidades de todo el grupo del reino animal, pues tenemos el modo de alimentación, que son heterótrofos, puesto que no pueden realizar la fotosíntesis. Sí, generalmente se mueven. El tipo de célula pues no tiene pared celular, como en el caso de los vegetales. Y el ciclo biológico es diplonte, lo que quiere decir es que bueno, las células, solo los gametos realizan la meiosis y esa meiosis ocurre eh, a lo largo de la vida antes de generar esas células. O sea, pero la mayoría de células y el ciclo de vida de estos animales, sus células son diploides. Nosotros nos vamos a centrar no vamos a diferenciar dentro del reino metazoos en dos subreinos. Nos centramos en lo que se considera los eumetazoos, que engloba a la mayoría de animales. Por lo tanto, el filo Placozoos, bueno, pues simplemente todo esto es, claro, es una progresión de grupos, de organismos. Es un grupo de organismos multicelular con célula tipo animal, pero bueno, como muy sencillo en su organización, con una especie de movimiento ameboide. No lo vamos a estudiar. Y pasamos al grupo de animales que se considera pues, los animales más primitivos, que se les llama poríferos o esponjas, el filo poríferos. Bueno, pues de estos animales, ¿qué tenemos? ¿Cuál es su característica principal? Pues viven en el agua, están fijos al suelo y no tienen tejidos. Es decir, sus células pues están muy poco especializadas. Sí que tienen células, no es que sean todas sus células iguales, tienen distintos tipos celulares, pero no se organizan de una forma con un nivel de especialización que se les puede considerar tejidos. Bueno, pues la forma típica es una especie de cuerpo en forma de saco o también de vasija. Entonces, las paredes de ese cuerpo, si vemos aquí ese cuerpo de vasija, ahí vemos esos pequeños puntitos que aquí en esta imagen mayor, bueno, pues contienen un tipo de célula que se llama porocito y bueno, pues la característica de estos animales es ese cuerpo cuya pared está llena de esos poros, de modo que por ese sistema de poros está entrando agua constantemente. Además, esas paredes tienen esas células que se llaman porocitos, bueno, y luego también una célula muy característica de este animal, que la he puesto, bueno, no os la he puesto en el resumen, pero una célula muy característica de este animal es este tipo de célula que se llama coanocito. Entonces, son unas células que tienen como unos pelillos y luego tienen un flagelo. Entonces, bueno, aquí tenéis, se llama coanocito o célula de collar, que está aquí aumentada. Entonces, por dentro de la esponja está tapizada de esas células que lo que hacen es generar con el movimiento de ese flagelo, generan corrientes de agua, o sea, un movimiento de agua por dentro de esta cavidad. De modo que, bueno, pues el agua entra por los poros constantemente, esos flagelos están, digamos, empujando el agua y luego también en estas células, en esos pelillos que les se llama ahí, esa especie de collar, pues se queda retenida las partículas de alimento. Entonces, bueno, estos animales, bueno, se considera que su modo de alimentación es por filtración, pues van filtrando pequeñas partículas que hay suspendidas en el agua y así las ingieren, las captan esas células. Bueno, pues por supuesto, al carecer de tejidos, este animal no tiene ni aparato circulatorio, ni respiratorio, ni excretor, ni nada, puesto que prácticamente todas las células de su cuerpo están en contacto con el agua y directamente esas células toman del agua los nutrientes, toman el oxígeno disuelto en el agua
y liberan, devuelven al agua pues el dióxido de carbono y las sustancias de desecho que generen. Y todo eso sale por el ósculo. De modo que aquí, como se ve en este dibujo, por los poros entra agua y por esa apertura superior es por donde sale el agua. ¿Qué más tenemos que saber de los poríferos o de las esponjas? Bueno, pues que se dividen en tres grupos, en tres clases, hay tres clases de esponjas. Simplemente tenéis que saber sus nombres, como he puesto en el resumen, y bueno, cuál es el criterio de clasificación principal de estas tres clases de esponja. Pues cuál es la composición de su esqueleto. Bien, es decir, aquí lo vemos en este dibujo inicial, donde tenemos el ósculo, los poros, esas células, los coanocitos o células de collar, que son características, digamos, de este grupo animal. Y luego aquí aparece la palabra espícula. Bueno, pues eso, esa espícula, y aquí la tenemos también, esas espículas, pues sí, son una especie de espinas, es una sustancia, una especie de fibras endurecidas que dan lugar a una especie de esqueleto. O sea, es una estructura, esas espículas son estructuras duras que le dan al animal pues un armazón, una sujeción, ¿vale? Y por eso, bueno, pues pueden alcanzar distintos tamaños y estar tener una prolongación vertical. Y por lo tanto las esponjas, tres clases de esponja, tres clases de esponjas que tenemos, desmospongias, hexactinélidas y calcáreas. Su clasificación está basada en dos características principales. Una es de qué están hechas las espículas, las calcáreas de carbonato cálcico. En el caso de las desmospongias y las hexactinélidas, principalmente están hechas de sílice, son espículas silíceas, y la diferencia principal entre estos dos grupos es esas espículas si forman 6 radios o no. Simplemente en las hexactinélidas forman una especie de estructura que puede formar 6 radios. Pues bien, esto es todo, no tenéis que aprender ningún nombre científico de ninguno de los grupos.